Ok, amigos, buenas tardes. Nuevamente aquí en este Zoom virtual de la Federal, en la que estamos ya con una constancia de todos los días lunes, en la que hemos denominado conferencias virtuales de la Federal en el tema técnico, profesional y también de experiencias. Y como saben ustedes, también tenemos otra que es la Federal con sus autoridades. Pero en esta oportunidad tenemos esta conferencia donde el señor Carlos Franco Pacheco nos va a hablar sobre la cosmovisión andina amazónica en el COVID-19 y el clima en cambio. Adelante, señor Franco. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que se ha reunido a través de la plataforma Zoom. Un saludo desde la ciudad de Lima, lugar donde me encuentro en estos momentos. Un saludo muy especial pues al señor Domingo Suárez, que me ha hecho la invitación, y un agradecimiento pues también a todos ustedes por estar acá presentes. Mi nombre es Carlos y mi apellido es Franco Pacheco. Yo soy sociólogo y también soy abogado, y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tengo en mi vida personal y en mi trabajo colectivo. Pretendo el día de hoy presentar algunas verdades, también saborear algunas verdades que he logrado eh, sintetizar, que he logrado sistematizar a lo largo de mi vida respecto de este tema, el tema de la cosmovisión andina, amazónica, COVID, el clima en cambio. Son algunas reflexiones que tengo y que lo voy a presentar de manera gruesa, esperando que en comentarios podamos ampliar cada una de las cosas que acá se dicen. Muchas de los temas que ustedes van a escuchar tienen su propia fuente. Tampoco yo no soy el inventor de los temas que acá aparecen. Yo lo único que he hecho es, he leído, he recogido ideas centrales, los he sistematizado y, y he saboreado esa verdad. Nada más, ese es mi aporte. Entonces, voy a continuar. Ustedes tienen la presentación en sus archivos, ¿no? En fin. Bueno, mi intervención va a tener este contenido. Voy a hablar de algunos antecedentes, lo que significa lo que es la América aborigen o la América mestiza, que dicen algunos, lo que yo denomino como espiritualismo constructivista, la cosmovisión andina, la cosmovisión amazónica. La separo porque son dos cosas diferentes, se unen, pero son cosas muy diferentes debido a la diversidad de nuestras culturas. Quiero hablar sobre el COVID, que está muy relacionado a este tema, y un tema que me han pedido, que es hablar sobre el tema del cambio climático, que yo lo resumo en esta palabra: clima en cambio. Bueno, esto es muy común, que es una cosmovisión, ¿no? No voy a entrar al detalle, lo único decir que eh, un territorio como el peruano no solamente tiene pensamiento, no solo tiene ideologías, sino que tenemos una cosmovisión que es mucho más completo, mucho más, más acabado, ¿no? Algunos dicen que la cultura andina solo es un pensamiento. Yo no creo eso, creo que es mucho más que un pensamiento, es mucho más. Tiene que ver con prácticas, tiene que ver con creencias, tiene que ver con costumbres que están muy arraigadas. Por eso yo me atrevo a decir que está bien hablar de cosmovisión. No solamente es una filosofía, como también algunos señalan, esto es filosofía andina. No, es mucho más que eso, ¿no? Por eso me atrevo a decir que es un concepto o interpretación que una cultura tiene acerca del mundo que lo rodea.
En el caso andino, esta tiene rasgos particulares en materia de tiempo y espacio, ¿no? Es una concepción y una imagen del mundo de los pueblos, mediante el cual perciben e interpretan su entorno natural y cultural. Algunos aspectos que pueden ayudarnos a entender cómo hemos llegado a tener esta cosmovisión, porque tiene un antecedente. Ya sabemos que tenemos una madre común, que es un antecedente, por si acaso, muy importante. Se habla de Asia, se habla mucho también de Australia, que se remota a unos 20.000 años, ¿no?, del periodo cuaternario. Se habla mucho cuando Garcilaso de la Vega habla de los gigantes llegados a Santa Elena. Se habla de la fundación de Petén en el Perú gracias a un príncipe llamado Nailam, ¿no? Se habla mucho de ciertos estilos en las islas polinésicas, ¿no? Pascua con los de Tiahuanaco, esta cultura que desapareció, ¿no? Esta civilización que desapareció, porque más que cultura, una civilización que desapareció, ¿no? En esta parte de América del Sur. Se habla también de un experimento que se hizo acá y que fue exitoso para ver una ruta que se estableció entre Perú y la Polinesia, ¿no? Hubo la travesía de Thor, mediante el cual, a través de un caballito, pudo recorrerse una travesía para llegar al Asia. Se habla también de muchos temas vinculados al hombre de Natchez, ¿no?, en Estados Unidos, un hombre muy antiguo. Se habla del hombre de Lagoa en Brasil, que es uno de los hombres más antiguos que se ha podido ubicar hasta la fecha en América. Se habla mucho también de quién era el primer poblador, ¿no? ¿Cuál era su perfil, ¿no? Básicamente tejedor, manipulador de lana y un ceramista. Se habla mucho también del mestizaje de todos estos hombres iniciales que llegaron a esta América. Hay estudios de Sánchez sobre los montículos que se consagraron a los muertos, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de lo que significó la serpiente, ¿no?, para los pueblos peruanos, ¿no? Se habla del águila, el león, la lechuza, mucho se habla en esto, ¿no? Que fueron escogidos como totems, ¿no? En la América. Se habla mucho de la influencia positiva de los amazonenses sobre el continente, ¿no? La astrología, las formas de culto, que están sistematizadas en diversos estudios. El animismo, se habla también la adoración a seres supremos, ¿no? El culto que fue acompañado, que fue complicándose a medida que el poder político crecía. Y otros estudios también sobre cómo se parecen algunas versiones, digamos, de lo que ha pasado acá en esta América. Son algunos de los temas que también yo quiero compartir. También otros temas que tienen que ver con esto tienen que ver cómo, por ejemplo, los fundadores del Cusco, cómo hay similitudes entre las leyendas de la fundación del Cusco con otras culturas, ¿no? Este valor que tiene Huiracocha, ¿no? El valor que tiene este mito con el agua, ¿no? También esta relación que hay entre culturas que llegaron acá donde tenían esta idea de un dios en cada puerta, ¿no?, que trajeron desde los romanos, el culto a los muertos, ¿no?, el tema del entierro a los muertos de cara al mar, ¿no?, que tiene que ver mucho con los antecedentes, ¿no? La cultura maya que trae esta idea de los dos nadadores que hay, ¿no? Siempre hay esta idea de las dos personas,
¿no? Ceremonias diversas que hay en América sobre este tema. Otros temas que también se puede conversar. Y una cosa que muy común que hay en nuestras culturas de América es el tema del agua como un bien creativo, como un elemento que inspira sueños, mueve ideales y que son parte de un elemento muy importante. Entonces, con todos estos elementos, me he permitido, pues, definir, como lo hemos visto al principio, qué cosa vendría a ser la cosmovisión andina, ¿no? ¿No? La cosmovisión andina no es otra cosa que grupos que tienen una creencia y una opinión a partir de la cual se construye una manera de interpretar la realidad en la que viven, ¿no? Aquí hay una peculiaridad, y la peculiaridad tiene que ver con aquello de que la naturaleza, el hombre y la madre tierra son un todo, ¿no? No hay nada separado, todo está relacionado perpetuamente. Eso es lo que yo podría resumir de lo que significa la cosmovisión andina. Y voy a sustentar en algunos estudios qué cosa significa esto o cómo se expresa esta conclusión a la cual he llegado, ¿no? Presento acá esta idea de Valcárcel, ¿no? Aquí está la fuente donde pueden recurrir las personas que quieran profundizar más ese tema, ¿no? Valcárcel presenta, por ejemplo, los tres mundos, ¿no? Que para él están unidos por serpientes míticas, ¿no? Dioses del agua y la fecundidad, ¿no? Y que de manera muy visual, por ejemplo, presenta esta imagen para entender qué cosa hay en la cosmovisión andina, ¿no? Esta idea de los elementos que actúan como una serpiente, ¿no? Por ejemplo, para seguir hablando, por ejemplo, cito también a Javier Lajo, ¿no? Él en sus escritos, por ejemplo, Lajo presenta un símbolo, ¿no? Un símbolo que para él permite ver el tiempo, ¿no? Y entiende que esto no es otra cosa más que la energía del tiempo, ¿no? Él habla de diversos mundos que en la cosmovisión andina estaban muy marcadas, ¿no? Que era el mundo de abajo, ¿no? El Ucupacha, y también otros mundos, como el mundo de arriba, el Anampacha, ¿no? Él habla de estos temas, ¿no? Acá está la fuente donde se puede consultar. Está acá también otra sentencia de Virginia Mielgo, por ejemplo, donde él habla de otros elementos como el dios Yapu, ¿no? Que pertenece al Ucupacha, ¿no? Y que está presente en el mundo de los tres estados, ¿no? El sólido, el líquido y el gaseoso. Y en su ciclo fluye desde el cielo, el aire, hacia la tierra y a los seres vivos. Los ríos para volver a subir a las nubes y así nunca descansar, ¿no? Y donde expresa precisamente lo que señalaba al principio, ¿no? Que todo esto está relacionado, ¿no? Igual presento también este estudio de Francisco Gaslú, ¿no? Donde, por ejemplo, va más allá, ¿no? Al señalar que el agua es representada según determinado contenido simbólico, ¿no? Está relacionada con el agua que da lugar a la idea de la madre, la madre laguna, ¿no? El agua que rodea la totalidad de la tierra y se constituye en el lugar de su origen. Esta es una idea que ha traído Francisco, que para él expresa mucho lo que es la cosmovisión andina. Igual, aquí hay
una conclusión de Van Kessel, ¿no? Ahí está la fuente para consultar, donde él señala pues que esta interpretación del imaginario le da un valor al agua, ¿no? Como el principio y el origen de las cosas, y que está asociada a las cumbres como elemento abundante, como doméstico y como flujo distribuido con el campo. Igual también podemos leer a otros pensadores sobre este tema que también concluyen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo lo de John Hertz, donde señalan que se ha diseñado un modelo en el cual se muestra a nivel imperial cómo los incas difundieron una imagen del mundo caracterizado por la circulación de los componentes de la realidad social y física. Y habla de un tema nuevo, igual que los anteriores, que habla del agua, ¿no? Como el receptáculo sobre el cual gira y fluye el mundo, expandiendo y contrayendo según sus sentidos contrarios, ¿no? Y presenta, por ejemplo, este cuadro que puede graficar lo que estamos hablando, ¿no? Cómo sube el agua, cómo se mueve el agua, ¿no? Alrededor de este espacio llamado el lago Titicaca, ¿no? Cómo se mueve en esta relación entre lo que es la tierra, los físicos, ¿no? Y la circulación hidrogeográfica. ¿Pueden cerrar su micro, por favor? Disculpa un ratito. ¿Pueden cerrar su micro, por favor? Sigue. Sigue nomás. A ver. Sigue nomás, yo voy a cerrar por acá. Por ejemplo, González Holguín también habla sobre este tema, ¿no? Cómo el agua es un elemento que está presente en la cosmovisión andina, ¿no? Él habla del término agua en quechua, que es también el unu, ¿no? Que refiere el flujo de energía constante reciclada. Igual podemos hablar lo mismo de Valcárcel, igual lo que significó para él el Yacumama, ¿no? Igual podemos presentar acá una ruta cíclica que hace en la relación del agua con la cosmovisión andina, ¿no? En estos tres niveles, ¿no? Y bueno, si ya hemos hablado de la cosmovisión andina, lo que ahora hay que entender cómo es la cosmovisión amazónica, ¿no? De todo lo que he leído, he comprendido algo. He comprendido que efectivamente hay una cosmovisión amazónica, ¿no? Hay una cosmovisión amazónica y esas también tienen que ver con creencias, con prácticas, ¿no? Y, a ver, ¿no? Y esta no es otra cosa más que una visión que considera a todo el universo como algo unido e interrelacionado y que está influido por el universo en su conjunto. Desde esa perspectiva, la relación entre la salud de los pueblos indígenas, la protección de la biodiversidad y el bienestar del planeta. Ahí hay una relación que después voy a explicar en el tema de COVID. ¿Qué cosa significa el tema de COVID? Igual podemos presentar las creencias que hay en la Amazonía, ¿no? Los diversos pensamientos que hay en la Amazonía. Los mitos que hay en la Amazonía, ¿no? Esto te presento algunos, ¿no? Que quiero resaltar para el tema de que estoy exponiendo. Y quiero entrar con estos dos temas potentes, quiero entrar al tema del COVID. ¿Qué cosa es el COVID? Más allá de explicar el sentido de este virus, lo que pretendo es explicar qué ha pasado acá, por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? ¿Por qué estamos atrapados por este problema, ¿no? Que ha irrumpido violentamente en la vida de los pueblos?
Y quiero acá presentar algunas ideas con las cuales quiero compartir con ustedes. ¿Qué cosa significa para el mundo andino la salud? Para el mundo andino, tanto andino como amazónico, la salud implica conservar la biodiversidad, que no es otra cosa que respetar los límites de la naturaleza. Yo creo de que la irrupción de este virus no es otra cosa que la ruptura de los límites de la naturaleza, ¿no? Hemos roto la naturaleza, ¿no? Hemos, de alguna u otra manera, hemos roto con la biodiversidad, ¿no? Y eso mismo nos lleva a pensar que necesitamos que una sola salud incorpore la salud y la naturaleza, que no es otra cosa más que este pensamiento, esta cosmovisión que hemos heredado, ¿no? Y que las enfermedades no es otra cosa más que la ruptura con la naturaleza, y que no basta hablar de salud humana y animal, tenemos que hablar de salud del medio ambiente en general. Estas son algunas ideas que quiero compartir con ustedes a propósito de esta idea potente de las cosmovisiones en el Perú y cómo se relaciona con este tema, el tema del COVID. A propósito de los ensayos en laboratorio que se han hecho, las discusiones que hay sobre el uso de algunas especies y cómo algunas especies sus propios virus han migrado al ser humano. Bueno, presento acá algunas investigaciones sobre este tema del COVID que no dan más que algo de lo que estoy diciendo, ¿no? Acá se habla de que el hallazgo del coronavirus está muy relacionado en pangolines decomisados por la policía en las provincias de chinas de Guangxi y Guangdong, ¿no? Que ha llegado a sugerir que estos animales pudiesen ser dicho huésped intermediario, ¿no? Parte de los estudios, pero hablan pues de que la presencia de ello no es otra cosa que una ruptura de la naturaleza. Igual tenemos, a propósito de este tema del COVID, tenemos varios problemas en manos. La ONU ha llamado la atención hace algunos días, algunos días, sobre la urgente necesidad de proteger del COVID a los pueblos indígenas, ¿no? Y igual también la necesidad de que podamos tener datos estadísticos sobre el COVID y los pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, todos estos temas anteriores me llevan a promover algunos temas que quisiera con ustedes compartir, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tenemos en ciernes un desarrollo de las cosmovisiones hoy día, pero también al mismo tiempo nuestro territorio está sufriendo graves cambios ambientales, ¿no? No solamente por el cambio climático, sino también por diversas prácticas mercantiles que están destruyendo nuestros territorios. Y acá quiero hablar de nuestras montañas, ¿no? Quiero hablar de nuestras montañas, de nuestros apus, ¿no? Alguna vez yo compartía con algunas personas qué cosa podemos hacer con nuestros apus, con nuestras montañas, ahora que se están deshielando, ahora que producto del hielo estamos perdiendo microclimas y con la pérdida de microclimas estamos perdiendo biodiversidad que está asociado a los climas de nuestras montañas. ¿Qué podemos hacer? Entonces, encontré estas ideas que quiero compartir con ustedes, ¿no? Estamos viviendo un retroceso glacial in, importante. Hemos perdido cerca del 40% de masa glacial desde el año 70. Hemos perdido considerable masa glacial, que de paso
nos hace entender que estamos perdiendo lo que los físicos llaman los espacios blancos, ¿no? Que no es otra cosa que el elemento para refractar el calor. Lamentablemente, la pérdida de estos espacios blancos hacen que el calor se acumule en nuestro lugar, en nuestros territorios. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, encontré estos elementos que quiero acá con ustedes compartir, ¿no? Y que lo traigo de un cusqueño llamado Ramiro Valdivia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya hemos dicho, tenemos un proceso de degradación del ambiente, tenemos limitaciones ambientales. Entonces, una propuesta que quiero hacer a ustedes, a los amigos de Apurímac, es la restauración racional de nuestras montañas, de nuestros espacios blancos. Entonces, aquí quiero proponerles un modelo de restauración de nuestras montañas, ¿no? Y para esto hay que tener claro, primero, que hay un proceso de retraimiento, ¿no? Pero también la posibilidad de mitigar esta deglaciación. Y para esto, Ramiro Valdivia ha planteado el esquema que aquí presento. Lo que pasa es que Ramiro Valdivia, que es un cusqueño, ha planteado la idea fabulosa de utilizar naves no tripuladas para poder, encima de nubes frías, poder rociar nitrógeno líquido. De manera que podamos transformar esas nubes frías en nieve. De manera que podamos alimentar nuestros sapos. Y aquí hay un esquema sobre esto, con un vehículo aéreo no tripulado, un equipo, modelación, observación, radares, operaciones de aumento de nieve. Es una propuesta que se ha hecho. Hay una propuesta, un físico peruano que ha propuesto que nuestras montañas pueden ser recuperadas y no hoy día verlas desangrar como hoy día lo estamos viendo en las ciudades. Y para esto plantea toda una estrategia. Plantea acuerdos ambientales, intercuencas, plantea frenar esas pérdidas de manera que ello asegure agua a las poblaciones aguas abajo, ¿no? Para lo cual plantea construir andenes, que no es otra cosa que fijar obras de arte alrededor de las zonas periglaciales, de manera que el agua pues no se pierda y pueda quedar en la parte alta, ¿no? Aquí habla de operar en nubes glaciares, inducir precipitaciones, en fin. Y plantea pues una serie de beneficios que puede traer todo este programa, ¿no? Desde regulación hídrica, reducción de diversas acciones, belleza paisajística, control de erosión, regulación del clima, regulación de riesgos, recreación y ecoturismo. Y para ello, bueno, estos son parte de la andenería que se propone, ¿no? Para ello propone algunas actividades que hay que hacer. Uno, trabajar el tema de andenes como una estrategia de adaptación. El Perú, desde Caral, ¿no? La ciudad madre, ya se comenzaban a trabajar el tema de las andenerías, ¿no? Y lo que se pretende con esto es recuperar las andenerías, ¿no? Y para esto se propone toda una serie de acciones, donde tendría que estar el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, MINCETUR, Transporte y otros. Para ello tendría que haber una consulta previa a los pueblos originarios. Una cosa segunda que propone Ramiro Valdivia, que comparto, es
la idea de la instrumentación local, ¿no? Que no es otra cosa que implementar una red de monitoreo ambiental, radares, diseño y fabricación por la academia, gobierno y los colegios de ingenieros, trabajando tecnologías, potenciar las capacidades de escuelas de ingeniería, entre otros. También plantea para ello una modelación regional, ¿no? Que permita que a través del CENAMI y otros institutos públicos puedan usar la data, puedan reducir escalas en modelos de circulación atmosférica y clima regional, ¿no? Igual también operar las nubes glaciales, lo que le comentaba al principio, ¿no? Con la idea de ingreso adicional de nieve, ¿no? A través de diversas acciones. Igual, Ramiro plantea algo que yo comparto, es la idea de cómo trabajar lo que él denomina la métrica ecológica, ¿no? Que no es otra cosa que un sistema de intercambio energético social. ¿Por qué habla social? Porque vendría a ser una forma de medir y hablar para negociar los intercambios. O sea, por ejemplo, una comunidad, una empresa o grupo de personas, por ejemplo, pueden beneficiarse de una financiación a cambio de un trabajo que puedan hacer para hacer un andén, para represar aguas, en fin, una relación con el ambiente. Esa es la métrica ecológica. Es una relación, es el pago a la tierra, es el pago a la tierra como al principio se comenzaba a hablar. Es un pago a la tierra, se necesita una relación con el ambiente ahí, una transacción con la madre naturaleza, ¿no? Se necesita un financiamiento para ello, ¿no? Esta propuesta ha sido planteada al Ministerio del Ambiente. Lamentablemente hasta ahora no hay mucha acogida, gran parte, porque el Ministerio del Ambiente solo ve una parte del tema y no están articulados los diversos sectores. Se necesita un financiamiento de este tema. En el año 91 ya hubo una experiencia en la cuenca del Mantaro sobre este tema, donde ha quedado bastante información. Bueno, para acabar, quiero presentar acá algunos principios que muchos tienen que ver con nuestra cosmovisión o con nuestras cosmovisiones, ¿no? ¿Qué cosa es el agua? El agua, como también es para la cosmovisión andina y amazónico, el agua es sagrada, tiene una dimensión espiritual, ¿no? Que no es otra cosa que alejarla de estas reglas del juego del mercado. Y que el agua es un bien común, ¿no? De todos y para todos, comunitario y que debe ser usado en comunidad y acuerdo de todos. Y otro tema muy importante, que el agua es parte de la madre naturaleza, ¿no? El agua no es como dice la norma, es un recurso hídrico, es mucho más, es un bien creativo, es parte de la madre naturaleza, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Ok, muchas gracias, señor Franco. ¿Podría cerrar su pantalla, por favor? Ok, muchas gracias por su presentación. En todo caso, como habíamos manifestado al principio, vamos a aperturar momentos para poder opinar y también para hacer las consultas respectivas. Por favor, los que van a preguntar o opinar, son puntuales las opiniones que hemos quedado, son 2 minutos a lo máximo. Síganse levantar la mano y luego prender su micro. Pero antes de eso, vamos a dar paso en todo caso al presidente de la Federal, al señor Domingo Suárez,
para que también haga su agradecimiento y su opinión o pregunta. Adelante, Domingo. Muchas gracias. En primer lugar, señor Carlos, manifestarle mi agradecimiento a nombre de la Federal. Y esto no es la primera oportunidad, sino se ha convertido en un apurimeñista, digamos, en varios eventos. Y evidentemente es valioso recibir el apoyo de personalidades que quieren compartir sus conocimientos con las organizaciones, con los pueblos. Y solo para sintetizar mi intervención, quisiera, digamos, acaba de señalar que la concepción del cosmovisión andina aún no es implementado por los gobiernos centrales. Entonces podría ser una alternativa a que esta propuesta sea puesta en práctica por los gobiernos locales, comunidades campesinas, las municipalidades distritales, provinciales, empezar a fin de que defiendan, digamos, en su jurisdicción la vida y que se vaya convirtiendo en una propuesta nacional. Nada más, gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer que haya una, dos o tres preguntas para que sea más fácil. En todo caso, el señor Franco toma la nota y después hará la respuesta respectiva, para no hacer en bloque. ¿Alguna opinión o pregunta, por favor? Pueden prender sus cámaras, por favor, para que sea mucho más simpático la reunión, para que nos podamos ver, por lo menos. Muchas gracias. Adelante. ¿Alguien quiere opinar? ¿Preguntar? ¿Policarpo, creo, o no? El señor Rojas está pidiendo ¿Señor la Rojas? palabra. ¿Sí? ¿Policarpo? Ya, Sí. adelante. Prenda su micro, por favor. ¿Señor Rojas? ¿Señor Rojas, me copia? ¿Pidió la palabra? Prenda su micro. César, parece que no sabe prenderlo. En la parte baja, al lado izquierdo, hay un auricular. Ahí, Aquí hay un fósforo, si no saben prender. Bueno, creo que va a irse ido, creo, ahí, creo. Bueno. Ah, no, ahí está. Ya. Bueno, avancemos. ¿Alguien quiere opinar, preguntar? Bueno, buenas noches a todos Hola, ustedes. buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanos? Sí quería solamente hacer un comentario. Todos los proyectos que se han planteado me parecen muy interesantes. Tiene obviamente su inversión económica, pero sin recomponer el pensamiento andino, va a ser muy difícil hacer realidad. Por ejemplo, en las montañas andinas son mucho más elevadas que la topografía europea, por ejemplo, ¿no? Y entonces el pueblo andino, al no tener animales de tiro, utilizaron o desarrollaron la chaquitaglia. Pero si una sola persona va a tratar de horadar estos suelos duros de las punas, se va a reventar la pantorrilla y no va a lograrlo. Entonces, el trabajar en comunidad era una necesidad, es una necesidad. En ese sentido, todos los proyectos que se han planteado que me parecen interesantes, va a ser muy difícil que se logre realizar si no primero reorganizamos a nuestro pueblo, si no retomamos nuestra cosmovisión. Definitivamente, si no tenemos un compromiso con nuestro territorio y con nuestra cosmovisión. Ese era un comentario que quería hacer. Gracias, Dante. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Si no, damos paso al señor Franco para que vaya respondiendo. Adelante, señor Franco. A ver, sí, le agradezco los comentarios, las preguntas. Efectivamente, esta cosmovisión se ha quedado en nuestros territorios para que crezca, se ha quedado en nuestros territorios para que siga floreciendo, se ha quedado en nuestros territorios para continuarlo, ¿no? Lo que he hecho yo no es más que sistematizar la idea general,
pero también hacer una propuesta, no quedarme solo en el tema de la idea. Efectivamente, hay que recomponer nuestros territorios, ¿no? Hoy día nuestros territorios están siendo objeto de muchas intervenciones limeñas, yo lo diría, ¿no? Sobre todo cuando se cuadricula para temas mineros, cuando se pretende usar, es más bien, nuestros territorios tienen que ser vitales, tienen que ser elementos importantes para el desarrollo de nuestras comunidades, ¿no? Apurímac se caracteriza por tener comunidades muy importantes y creo que ideas como la que he presentado deberían ayudar a recomponer todo eso. Ahora, sí, yo también creo que hay que trabajar mucho más. Yo lo único que conozco es la experiencia que hubo en la cuenca del Mantaro, precisamente para poder validar muchas de las cosas que se han dicho acá. Pero sin embargo, creo que hay que trabajar mucho más, hay que trabajar mucho más. Creo que tiene que haber un compromiso con el territorio, como se ha dicho, pero también es cierto que tenemos que avanzar para lograr, por ejemplo, modificar los estatutos de nuestras comunidades campesinas. Tenemos que adecuar los estatutos. Yo he hecho una labor para poder actualizar los estatutos de las comunidades en Huancavelica. Por ejemplo, para adecuarlas al convenio 169. Eso, por ejemplo, es una experiencia que puede llevarse a cabo en Apurímac. Hasta donde yo recuerdo, en Apurímac nadie ha hecho eso. Creo que podría ser un buen punto para lograr que las propias comunidades tengan el control de sus territorios. No como hoy día, que ocurre que algún empresario que ha hecho algún estudio en los territorios comunales va aquí a San Borja y pide una concesión y termina en lo que son nuestros territorios. Creo que podría nutrirse mucho más con estas ideas, ¿no? Hoy día necesitamos que nuestras montañas sigan brindando agua a nuestras comunidades y creo que este es un elemento muy importante para ello. Que hay que trabajar a nivel local, sí. Que podemos hacer más experimentación también. Que hay que hacer más investigación, sí. Esta idea que he presentado no tiene más que la idea de motivarlos a ustedes, ¿no? Que están en Apurímac para hacer más investigación. Yo me comprometo a los interesados a trasladar toda la información que exista. Esto está sistematizado por la Universidad Católica, que es uno de los que promovió la experiencia en la cuenca del Mantaro, ¿no? El Banco Interamericano que financió esto. Hay experiencias diversas sobre este tema, pero como le digo, tenemos que trabajar muchísimo ese tema. No basta como los ayacuchanos que lograron pintar un cerro de blanco, que de paso también nos trajo ideas similares, porque la idea era que el blanco refracte, esa era la idea. La idea era recuperar lo blanco, ¿no? De manera que podamos tener más elementos blancos en nuestra montaña para que refracte el calor y no como hoy día que el calor se queda atrapado producto de este colchón que hay alrededor que se llama CO2. Entonces, la idea es potente, la idea es, digamos, provocadora para lograr recomponer los territorios. Ok, muchas gracias. ¿Preguntas, amigos? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Opiniones? Me permiten, Domingo, adelante. Mi querido Domingo, bueno, adelante. muy agradecido también felicitarle también al ponente y a los que estamos hoy en día participando en esta ponencia. Debo también aunarme de repente a su inquietud, trabajar enormemente en cuanto no solamente a los estatutos que norman a las comunidades. Pienso yo que ahora estamos un grupo humano, podemos también ser atrevidos en promover de repente algunas disposiciones que nos permitan ya ser asumido como una reactivación post-COVID. Promover de repente nuevas leyes que sean consideradas nuestras preocupaciones y buscar una autenticidad de buscar de repente zonas autónomas, y puede ser en este caso nuestra región. Siendo un territorio bastante manejable, podíamos afianzar bajo el espectro de mediano y largo plazo lo que es el acuerdo
de las Naciones Unidas, ¿no? De los 17 puntos. Dentro de ese contexto se puede tranquilamente aunar este criterio de la cosmovisión tanto andina como amazónica. Y yo sí lo que puedo añadir a esta preocupación es que hasta ahorita la humanidad, desde que tenemos nuestro piso de existencia desde hace 6.000 años como humanidad, y de luego nuestras revoluciones, hemos propiciado solamente el uso de 1% de nuestras energías, y todas ellas que nos han propiciado una contaminación, el cambio climático y más aún todavía el efecto invernadero, ¿no? Es totalmente propicio a todos estos fenómenos. Déjalo que termine, Domingo. No me escucho nada. Todos estos fenómenos, ¿no? Entonces, es preocupante. Creo que ahorita tenemos una gran particularidad de ser al menos motivados con esta ponencia, ¿no? Creo que es el inicio para promover zonas autónomas en el país. Y nuestra región y nuestro territorio, que es Apurímac, es propicio para establecer como una zona autónoma. Ok, muchas gracias, Domingo. Alfredo, tienes problemas con el audio, debe ser tu máquina, porque todos creo que escuchan bien, todos están viendo bien, así que debe ser tu máquina, Alfredo. A ver, Suma Curpi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga Cotabambina, no? Sí, Alfredo, Cotabambina, no sé. Sí. Un ratito. Ay, me está fallando. Sí te escucho, Alfredo, sí te escucho. Tu audio debe ser en tu retorno. No tienes retorno, Alfredo. Pero acá escuchamos todo bien. Así que revisa tu máquina, por favor. Adelante, Suma Curpi. Por favor, en primer lugar, felicitar a usted y al expositor y buenas noches con todos mis paisanos, hermanos cotabambinos. Lo que quiero, la propuesta está bien, sino que es cuestión de coordinar con todos los alcaldes, con todas las comunidades. Sí se puede. Ay, Dios mío. Sí, se le escucha. ¿Sí se escucha? Sí. Clarísimo. Ah, ya, entonces lo que quiero decir que sí se puede coordinar, es replantear, plantar, ¿cómo se llama? Árboles, y a retornar a la antigua y tener relación con la naturaleza. Y también tiene que ver la comunidad educativa, ¿no? Tenemos que presentar un proyecto sostenible de acuerdo al desarrollo y del presente hacia el futuro. También tiene que ver de la mano con el medio ambiental, con la cultura ambiental, ¿no? Ok. ¿Acabaste, Suma Curpi? Sí, gracias. Okay, Eso gracias. es todo. Gracias, muy bien tu participación. David, ahora sí, Policarpo Rojas, adelante. Muy buenas noches, ¿cómo están? No se escucha nada. Escuchando atentamente lo que dijo el ponente. Sí, pero yo estoy bastante preocupado porque este COVID-19, lamentablemente va a haber un conflicto social en nuestra tierra. En primer lugar, porque mucha gente está retornando a ella por los problemas que aquejan en la parte económica a todas aquellas personas que han venido acá a la ciudad de Lima, la ciudad de Arequipa, ciudad de Cusco, para ganarse un dinero. Sin embargo, actualmente, los que viven en los pueblos, en este caso de Antabamba, por ejemplo, según las leyes campesinas, Adelante. Sí, Policarpo, valores de convivencia, los valores ancestrales de convivencia como el Aina y la Minca se va perdiendo. Y este COVID-19 está desnudo, etcétera. Acá pues el capitalismo no sirve de nada. Yo no sé cómo están manejando el asunto, por ejemplo,
de que los comuneros se adueñan de los terrenos comunes. Se te va el audio. Punto preocupante porque desde el punto de vista... ¿Puedes moverte un poquito, Policarpo? ¿Puedes moverte un poquito? Porque no se te va el audio. No se le escucha nada. Están haciendo ese tipo de cosas. Ok. ¿Ya? Bueno, ¿se escucha ahora? Ahora sí. Entonces, ese es uno de los problemas graves que todavía estamos pasando. Y nos estamos dando cuenta que el sistema neoliberal, el sistema capitalista, el sistema que actualmente está en boga acá en América, prácticamente está mal. Y por ejemplo, acá yo veo que, por ejemplo, dice, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Todo va a quedar en nada por el simple hecho de que las grandes empresas, como por ejemplo las empresas que están acá en las Bambas, van a saquear el país. Porque no les interesa reforestación, no les interesa cuidado del agua, no les interesan las cuencas, las cabeceras de cuenca. Yo realmente estoy muy preocupado porque cada noticia, cada cosa que veo a nivel de los Andes del Perú es terrible. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, al señor, al que ha hecho esta exposición, porque el COVID-19 nos da desnudado de pies a cabeza que este sistema neoliberal, este sistema capitalista está mal. Y nosotros tenemos que darnos cuenta por el mismo hecho de que, por ejemplo, las Bambas, hasta dónde ha contribuido en el desarrollo de Apurímac, hasta dónde se ha mejorado, por ejemplo, las andenerías, se ha mejorado, por ejemplo, la cosecha del agua. Son proyectos aislados, pero el problema es mucho más de fondo, es de legislación. Por ejemplo, ¿por qué a los campesinos les está dando esto de los 5.000 metros cuadrados en tierras comunales? Dice que es para las granjas, para hacer establos, y eso va a crear también otro conflicto, porque los retornantes, que también pertenecen a los pueblos, que han salido de estos pueblos, van a pedir esos predios, y va a haber un conflicto entre familias. O sea, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, eso es válido, no sé hasta qué punto, por ejemplo, eso es real, porque sinceramente a veces hablamos y hablamos que el cambio climático, que esto, realmente yo lo veo un poco desde el punto de vista, desde este punto de vista de la constitución fujimorista, que no da prácticamente nosotros somos dueños de la tierra, o sea, y el subsuelo es dueño del Estado, y el Estado puede hacer lo que le da la gana. Esto de las Bambas prácticamente nos ha desnudado. Yo no sé hasta qué punto lo que estamos diciendo tenga un alcance real. En la parte cultural también hemos perdido mucho. Nuestro quechua se va perdiendo poco a poco. No estamos logrando cosas importantes. Por ejemplo, ahora con la educación a distancia que emite el Ministerio de Educación, estamos muy mal porque no hay internet, no hay, o sea, yo le veo bastante flaco las propuestas. No sé hasta qué punto estas leyes están bien, están mal, a qué podemos adecuarnos. Gracias. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Si no, damos paso al señor Franco. Solamente un pequeño comentario de nuestra realidad, tomando las palabras del expositor. Evidentemente, las comunidades solamente se han guiado a copiar la ley de comunidades campesinas, pero no hay una creatividad para adecuar a las necesidades de cada comunidad. Lo que está pasando en las comunidades es convertirse en consejos menores en la cual, digamos, el Estado los controla.
y se olvidan de potenciar, de desarrollar a las comunidades desde la óptica inicial, desde el modelo, digamos, de organización con formas de trabajo solidarios, y tener, digamos, el control directo de su territorio. En ese sentido, quisiéramos que de esta reunión salga un acuerdo formal de proponer la reforma de los estatutos de las comunidades campesinas y la necesidad de plantear proyectos, nuevos proyectos, conforme a la propuesta que se ha planteado en esta noche. Nada más. Gracias. Ok, adelante, señor Blanco. ¿Quién Sí, sigue? sí, doctor Américo, un ratito, por favor, Carlos. Sí, Américo, adelante. Creo que las propuestas de nuestro expositor han sido muy válidas. Hay tareas que hay que hacer al respecto y retomar lo que es la comuna, la comunidad como tal. Por el bendito nombrecito y tener utilidades de los consejos menores, todos están dando viabilidad a lo que es la consejos menores y no respetar lo que es realmente la comunidad como tal. Ok, gracias. Señor Franco. Sí, gracias por sus comentarios. Yo he tomado nota de ello. Me comprometo a hacer una ayuda en memoria, si así lo permiten ustedes. Y bueno, y sacar algunas ideas de esta reunión. Alguien ha tocado acá el tema educativo y quiero por ahí empezar. Señores, la Ley General de Educación señala que las regiones pueden controlar el tercio de la currícula. Ojo, estoy hablando del tercio, no estoy hablando ni del 10%, no, estoy hablando del tercio. Creo que esto que aparece en la ley, creo que hay que utilizarlo. Lamentablemente, no se utiliza eso. Y más bien nos colocan en nuestras currículas modelos que no tienen que ver nada con las realidades de los territorios. Creo que ahí hay un tema que hay que trabajar muchísimo. Yo por eso los animo a reformular los planes educativos regionales, de manera que puedan incorporar esta dimensión, la dimensión de la cosmovisión. Ahí hay un tema. Pero también en el tema educativo se habla de dos temas de la cual no se hace mucho. Dos. Uno es el tema de lo que son los consejos escolares. Si ustedes leen la Ley General de Educación, señalan que la sociedad civil, ustedes organizados, pueden participar en los consejos escolares como sociedad civil, de manera que los PI reflejen, digamos, ideas colectivas como la que estamos hoy día conversando. Creo que hay que animarnos a meternos a los consejos escolares. Creo que esta es una idea que puede trabajarse muchísimo, ¿no? Para lograr que las futuras generaciones se inserten con estas ideas potentes de cosmovisión. Creo que son temas ahí que se pueden trabajar. Y un segundo tema de la cual tampoco no mucho se hace es el tema de los proyectos educativos. Gran parte por el problema que tienen muchos profesores, no digo todos, de que pelean horas, se ha perdido la idea de armar proyectos interáreas, proyectos institucionales. Creo que habría que trabajar muchísimo. Las personas interesadas que quieran trabajar eso, podemos coordinar, he dejado mi teléfono, porque yo creo que proyectos educativos podrían ayudar muchísimo, de manera que podamos instalar en el corto plazo, podamos instalar esta cosmovisión en la mente de muchos apurimeños. Es cierto, esto no es un tema de corto plazo, es un tema de mediano y largo plazo, ¿no? Yo no he visto la visión que tiene Apurima, pero estoy seguro que de cosmovisión no tiene nada, ¿no? Y creo que ahí hay una labor que hay que hacer, cómo incorporar en la visión de los apurimeños esta idea, ¿no? La idea del territorio, la idea de la madre tierra y todos estos elementos que hemos heredado de nuestros antepasados. Creo que hay que trabajar eso. Yo los animo a propósito del Bicentenario para entrar con un nuevo lenguaje. Yo por eso los animo a trabajar y a apoyarlos en todo lo que está a mi alcance. Por otro lado,
finalmente, una cosa chiquita. Miren, hoy día ya se habla mucho de infraestructura verde. Antes se hablaba de infraestructura gris, ahora se habla de infraestructura verde. Ya hay normas. El tema de los servicios ecosistémicos, hay que trabajarlos. Yo, por ejemplo, en Lima integro el grupo técnico de infraestructura natural y conservación del agua, de las 3 cuencas de Lima. Para personas interesadas puedo compartir toda la información que existe allí. Estoy seguro que en Apurímac podemos hacer lo mismo, de manera que podamos incorporar estas ideas que se ha hablado acá también de la siembra y cosecha del agua. Creo que podemos trabajar esos temas. Yo sé que este modelo no nos ayuda, este es un modelo antihumano, generador de desigualdades y alejada de la madre tierra. Pero hay que trabajar, yo los animo a trabajar el tema educativo, el tema comunal, que creo que son 2 grandes temas que podrían ayudarnos a poner en agenda estos temas. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer al señor Carlos Franco Pacheco, ¿no?, por esta disertación que también nos abre otras posibilidades de conversa. Creo que el sentido en todo caso de estas reuniones que tenemos es de llevar justamente eso, ¿no?, conocimiento a todas personas y también instituciones, porque creo que la FEDIAL es una de ellas y el objetivo principal es trabajar en favor de nuestras comunidades, trabajar de nuestro territorio de Apurímac. No hay que entender que la cosmovisión de repente es una cosa global, hay cosmovisión también en el otro lado, pero son diferentes concepciones que se tienen. Mientras para nosotros, en la cosmovisión andina y también amazónica, la naturaleza es parte nuestra, es de nosotros, convivimos con ella, es lo que siempre se ha hecho. Mientras por el otro lado, para ellos la naturaleza es un recurso donde cada vez quieren extraer más para llevar algún producto a su... Entonces eso hay que entender y trabajar el tema. Creo que hay ya algunas cosas que se vienen avanzando en la federal, y hay grupos de profesionales que están entendiendo el tema y también la predisposición de entablar conversaciones con las autoridades que justamente ahora tenemos ya cierto acercamiento hacia ellos y sea posible en todo caso retomar de repente un rumbo mejor para Apurímac y también para qué, ¿por qué no para el Perú? Creo que de aquí van a salir algunas cosas positivas de la federal para que también se puedan convertir de repente en políticas públicas nacionales. Así que agradecerle a todos ustedes, amigos, al señor Franco por su presentación. Muchas gracias a todos ustedes. Ya los esperamos el día sábado. En todo caso, el día sábado a las 7 de la noche tenemos la conferencia de Quechua, la enseñanza de Quechua en Estados Unidos, que va a dictar Nico Suárez. Y el día domingo, tempranito, por favor, antes del desayuno, tenemos lo que es el año, el año nuevo andino, ¿no?, desde Sondor. Desde Sondor, donde está esta Asociación Cultural Paz y Esperanza, que está trabajando el tema. Esperemos que le den los permisos respectivos. No, ahí el doctor Américo es el que tiene que lidiar con eso para que le den los permisos respectivos desde la comuna de Andahuaylas y